Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este canal de YouTube. Les saluda el pastor Gabriel Rodríguez Barranco de la iglesia Sinaí en la localidad de Gavino Barreda, Veracruz. Les saludamos con mucho amor en Cristo Jesús, esperando que esté usted bendecido y que a través de este canal y del material que vamos a compartir el día de hoy, usted sea bendecido, usted sea edificado, que es el propósito de poder compartirles todo este material que vamos a estar subiendo a través de este canal. Le invitamos, ¿verdad?, a que usted se suscriba, a que le dé like a los videos, a que lo comparta, a que active la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, subamos material nuevo, usted puede estar al tanto de este canal. Así que le bendecimos en este día, en el nombre de Jesús, esperando que sea de mucha bendición este material. Hemos estado compartiendo a través de la página de Facebook y a través de este canal que uno de los materiales que íbamos a estar subiendo iban a ser testimonios, o van a ser testimonios de diferentes pastores, siervos de Dios, músicos y diferentes ministerios, con la finalidad de que usted conozca la manera en la que ellos fueron llamados, lo que tuvieron que enfrentar, lo que tuvieron que vencer, todas las cosas, pruebas que han tenido que pasar durante el llamado, pero también durante ya el ministerio en el que ellos se encuentran. Así que hoy tenemos la grande bendición de poder compartirles nuestro testimonio personal de cómo Dios nos llamó al ministerio, de lo que tuvimos que enfrentar, de lo que tuvimos que pasar, de cómo Dios nos ha respaldado, y también de todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Después, más adelante, van a conocer la otra parte, ¿verdad? Cómo Dios habló también a la vida de mi esposa. Ella va a estar compartiendo también cómo Dios habló a su corazón. Ella también tiene algo bien particular que tienen que compartirles, de cómo Dios empezó a obrar en su vida. Pero bueno, ese ya será en otro video en el que usted va a conocerlo. Hoy queremos compartirle cómo fue que Dios nos llamó, y para esto yo quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Yo sé que usted conoce ya esta palabra, pero quiero leerla en la traducción al lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Déjeme leérselo una vez más. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esta palabra es algo que sí me ha marcado en lo personal, porque realmente esperar algo que no puedes ver y estar convencido de que vas a recibir algo cuando no puedes ver nada, cuando todo se ve oscuro, cuando hay problemas, cuando hay adversidades, realmente es algo complicado. Hoy quizá vemos todo esto desde otra perspectiva, pero cuando estás en el momento, cuando está la prueba, cuando estás en medio del desierto, es algo complicado, ¿verdad? Pero el estar convencido, el tener fe en Dios, es algo que te bendice, que te fortalece, y es por eso que en esta mañana, en este día, queremos compartirle este testimonio, esperando y deseando en Cristo Jesús que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Hoy nos toca compartir, como les acabo de mencionar, nuestro testimonio personal. Y bueno, antes de entrar de lleno, ¿verdad?, a compartirles el testimonio, pues no se olvide de suscribirse si usted nos está viendo por primera vez, y de compartir este video para que mucha gente pueda ser bendecida, y que active usted la campanita de notificaciones. Queremos compartir con ustedes nuestra historia
acerca de cómo Dios nos llamó al ministerio. No voy a tocar el tema, ¿verdad? De quizá todo, desde cómo Dios me llamó a sus pies, cómo conocí a Dios. Quizá me vaya yo a brincar varias cosas, ¿verdad? Porque sería mucho el tiempo, pero sí queremos compartirles lo más sobresaliente, por llamarlo de alguna manera, para que usted pueda conocer también. Esto se hace con la finalidad de bendecirle, pero también con la finalidad de que conozcan, ¿verdad?, a un servidor, que conozcan la manera en la que Dios nos ha llamado. Les compartí, ¿verdad?, un versículo de la Biblia, Hebreos 11:1, donde nos dice algo bien importante, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de estar convencidos de que vamos a recibir algo. Y les mencionaba yo, ¿verdad? Esa parte de la palabra, cuando decimos debes de estar seguro, convencido de que vas a recibir algo aunque no puedas verlo. Es complicado en el momento en el que estás atravesando la prueba, en el momento en el que estás pasando una adversidad, un problema. Esa palabra muchas veces como cristianos fácilmente la compartimos, ¿verdad? Pero cuando estamos en el proceso suele ser complicado aplicarla a nuestra vida. No estoy diciendo que no se pueda, por supuesto que todo lo podemos en Cristo Jesús, pero sí llega a ser complicado porque luchamos con muchas cosas. Somos personas emocionales, somos personas que regularmente, ¿verdad?, el ser humano se deja llevar por lo que ve, y al no ver nada, pues es una lucha en nuestro interior. Pero bueno, lo que sí tenemos que resaltar es que todo lo podemos en Cristo Jesús. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía 22 años, cuando Dios me llamó, cuando conocí a Cristo, y fue algo sinceramente muy hermoso. Hay gente que me conoce de tiempo atrás y conoció la vida que en algún momento llevé. Fue algo muy hermoso para mí llegar a los pies de Cristo, llegar a conocer a Dios. Fue algo realmente, marcó mi vida. O sea, hay un antes y un después en el momento en el que yo conocí a Cristo. Era yo joven, muy joven, y bueno, regularmente los jóvenes pues quieren, ¿verdad?, como se dice por ahí, comerse al mundo entero. Y para mí fue algo que golpeó mi corazón, que transformó mi vida. Pero lo que sí quiero comentarles es que desde el primer momento, y esto lo he compartido a la iglesia, desde el primer momento en el que yo pisé una iglesia y vi a un pastor predicando, desde el primer día yo supe que Dios me había llamado para ser pastor, sin siquiera conocer los ministerios, dones, o sea, totalmente ignorante en la palabra de Dios. Pero cuando yo vi a un pastor predicando, la primera vez que yo pisé una iglesia, yo supe que Dios me había llamado para estar ahí. Lo que no sabía era el proceso que venía. Lo que no sabía es que esto no es solamente como una carrera secular, ¿verdad?, que hay que estudiar y ya luego automáticamente eres pastor. No, esto es un proceso. Entonces, aunque yo desde ese momento supe que Dios me había llamado, desconocía totalmente todo lo que tenía que pasar. Fueron varios años de proceso, cerca de 9 años, en los que Dios me moldeó, en los que Dios me transformó, en esos años en los que Dios cambió mi mentalidad. Y bueno, me fue preparando. Hoy sí puedo decir que yo veo hacia atrás y entiendo que todo lo que pasó, de todo lo que Dios permitió, sé que era con un propósito. Hoy puedo decir que lo volvería a vivir, aunque en el momento quería dejar de vivirlo, pero hoy entiendo que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, pero que también Dios tiene procesos. Y es lo que a veces no entendemos como cristianos. Dios, es cierto, es un Dios de propósitos. Cuando Dios llama a una persona,
Dios llama a una persona con un plan ya definido, pero también Dios tiene procesos. También tenemos un Dios de procesos en los que Dios nos moldea, nos transforma. Entonces, muchas cosas yo desconocía, pero hoy lo entiendo. Hoy puedo darme cuenta de que todo era necesario. Entonces, voy a brincar algunos detalles, algunas cosas, ¿verdad?, que más adelante quizá compartamos en algún video. Pero me voy a enfocar en el llamado, cuando ya Dios nos llama, ¿verdad?, a pastorear. Yo me caso con mi esposa y decidimos los dos servir a Cristo. Ya teníamos planes nosotros de irnos, pues como jóvenes, ¿verdad?, a trabajar con una visión muy enfocada en lo material. Pero Dios cambió los planes por completo. Dios cambió todos los planes que nosotros teníamos. Cuando Dios nos hace el llamado, nosotros iniciamos en una misión, empezamos a servir en una misión. Nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir pues solos, ¿verdad?, pagando una renta, y empezamos a servir. La misión en la que atendíamos realmente económicamente, pues la verdad que era muy difícil sobrevivir, era muy difícil. Pero nosotros ya habíamos tomado la decisión de servir a Dios. Nosotros habíamos tomado ya la decisión firme de servir a Dios. Dios habló a nuestras vidas. Le repito, más adelante mi esposa va a compartir su parte de este testimonio. Pero nosotros ya habíamos decidido servir al Señor y estábamos en esa misión. Y tenemos tantas anécdotas que contar acerca de cómo fue el proceso, de cómo fue ese llamado, ese tiempo en el que estuvimos sirviendo a Dios en esa misión. Aunque fueron tiempos muy difíciles, pero también fueron tiempos donde conocimos la presencia de Dios, donde conocimos el consuelo de Dios, cómo Dios te fortalece, cómo Dios te anima, aunque a veces no tienes nada, aunque a veces pasas enfermedades, pero Dios te anima, y hoy es el propósito, ¿verdad?, de este video, animarle, que usted conozca un poco más acerca de nuestra vida. Una de esas anécdotas que tenemos es que recuerdo mucho, ¿verdad?, en una ocasión que pues fuimos a visitar la misión. Hicimos el trabajo, celebramos una reunión, pues nosotros regresamos a casa donde nosotros vivíamos, y pues no había economía, no había nada. Entonces recuerdo que el día anterior nosotros en la iglesia de donde nosotros salimos, mi esposa y yo comenzamos a recoger nanches, porque ahí en esa iglesia hay varios árboles de nanche. Y recuerdo que ese día que llegamos de celebrar el servicio en esa misión donde estábamos, pues no había nada. Entonces comenzamos mi esposa, yo vi que en la cocina ella estaba lavando algo, y entonces yo le pregunté a mi esposa qué estaba haciendo, y me dijo que estaba preparando la comida. Y recuerdo que me llama a la mesa mi esposa, y pues bueno, estaba un recipiente con nanches, y me dijo: vamos a orar por la comida. Es lo único que había. Entonces nosotros comenzamos a orar, dimos gracias a Dios por eso, y tomamos ese fruto con acción de gracias. Complicado, pero pudimos experimentar la presencia de Dios. Esos tiempos que Dios permitió en nuestra vida fueron tiempos complicados, pero también tiempos donde Dios nos enseñó a ser fieles. Dios nos enseñó a no renegar. Como cristianos es fácil que reneguemos, que nos quejemos. Dios es fiel, aunque usted no pueda ver nada, aunque usted esté pasando una prueba, déjeme decirle que Dios es fiel. Otra anécdota que tenemos es que en
En cierta ocasión íbamos a esa misión y no teníamos dinero para el pasaje. No teníamos dinero para ir a esa misión, porque estaba bastante retirada y teníamos que pagar pasaje. No contábamos con la economía. Y recuerdo que mi esposa me dijo algo. Ella, usando su fe, me dijo: vamos a hacer algo, vamos a ir a la misión. Y le dije: sí, es cierto, vamos a ir. Nos cambiamos, nos arreglamos, y en el camino rumbo a la parada donde nosotros esperábamos el autobús, le digo, y yo le comenté a ella: ¿qué vamos a hacer? Debemos de tener un plan. Y entonces ella me dijo: mira, ¿qué te parece si vamos a esperar 3 autobuses? Vamos a dejar pasar el primero, el segundo, el tercero. Si pasan 3 autobuses y Dios no nos provee, entonces nos regresamos a casa. Y nosotros nos fuimos pues con mucho ánimo, ¿verdad? Nosotros íbamos creyendo firmemente que Dios iba a hacer algo. Y bueno, llegamos ahí a la parada, pasó el primer carro. Dijimos, no pasó nada, dijimos, bueno, tenemos todavía otras 2 oportunidades. Pasó el segundo carro y no pasó nada, y nosotros mirábamos nosotros alrededor a ver si algún hermano se acercaba y nos proveía, o como que imaginábamos de qué manera Dios iba a suplir la necesidad. Pasó el segundo carro y no pasó nada, y para no hacer más larga esta historia, pasa el tercer carro y resulta que no pasa nada. Y cuando pasó ya el tercer carro, pues obviamente no le hicimos la parada porque pues no teníamos el dinero, y hasta ese momento Dios no había hecho nada. Pasa el tercer carro, y una vez que pasa, mi esposa comienza a llorar. Y yo recuerdo que simplemente yo la abracé y le dije: no pasa nada, el día todavía no se acaba, yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces regresamos a casa. Durante todo el camino mi esposa fue llorando por el camino, y yo también. Y cuando llegamos a casa, pues nos cambiamos, y recuerdo que como una hora después empezamos a enfermarnos. Empezó a darnos mucha temperatura, mucho mareo. Nos pusimos realmente mal. Y recuerdo que nos sentamos en la sala de donde vivíamos, y le digo: ¿qué te parece si adoramos a Dios? Y recuerdo ese momento, a lo mejor con algo de nostalgia, por así llamarlo, pero no es nostalgia, no es tristeza, es simplemente el recordar lo que en ese tiempo vivimos y lo que Dios hizo en nuestra vida. Comenzamos a adorar a Dios, los dos ardiendo en fiebre, con un malestar estomacal, con mucho mareo, algo muy impresionante. Y recuerdo que nos arrodillamos y comenzamos a cantarle a Dios, comenzamos a adorarle, comenzamos a exaltarle, a darle gracias por todo, incluso por la enfermedad que en ese momento estamos pasando. Y fue sorprendente lo que Dios hizo esa noche. Dios terminó llenándonos de su espíritu, terminamos adorándolo de una manera sobrenatural. Dios derramó de su presencia de una manera impresionante. Fue algo totalmente que hoy se los cuento y de verdad que se me eriza la piel tan solo de acordarnos la manera en la que Dios nos ministró esa noche. Entonces entendí lo que Dios quería hacer. Para nosotros, Dios no había hecho nada, porque nosotros teníamos un plan en nuestra mente y teníamos una idea y dijimos: bueno, creemos que Dios va a obrar de esta manera. Pero aunque Dios no hizo lo que nosotros queríamos, pero sí hizo lo que Él ya tenía planeado para ese día. Dios ministró nuestras vidas de manera impresionante. Fue una noche espectacular, de verdad. Nos dormimos adorando a Dios. Nos levantamos totalmente
fortalecidos. La enfermedad se fue solamente esa noche. Por eso creemos que Dios, fue un proceso que Dios permitió, porque al otro día nosotros despertamos totalmente bien, sin ningún malestar, pero llenos de su espíritu, llenos de fortaleza. Fue algo totalmente impresionante. Y bueno, de ahí eso nos impulsó, eso nos fortaleció para seguir adelante, para seguir en el camino de Dios, para seguirle sirviendo. Aunque bueno, luego vino otro proceso en nuestra vida. Llegó el momento en el que ya no pudimos solventar la renta de la casa en la que vivíamos. La economía pues estaba bastante mal. Nosotros servíamos a Dios de tiempo completo y tomamos la decisión de irnos a vivir a casa de mis suegros. Y yo muy sinceramente yo no quería eso, no por nada personal, ¿verdad? Con mis suegros, al contrario, yo estoy muy agradecido con ellos, aunque quizá nunca se los he expresado, ¿verdad?, a ellos, pero tengo una profunda gratitud con ellos. Fueron pieza clave también en el llamado. Ya más adelante lo compartiré. Pero en ese momento, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de el decir yo soy el hombre de la casa y muchas cosas, yo no quería que eso pasara, pero era una decisión que se tenía que tomar porque nuestra economía estaba muy mal. Entonces tomamos la decisión y recuerdo que fuimos a casa de mis suegros, nos trasladamos para allá, todas nuestras cosas las llevamos y comenzamos a vivir en casa de nuestros suegros, de mis suegros. Y bueno, ahí fue otro proceso en el que hoy entiendo que Dios también quería transformar algo en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. Hoy puedo decir que en ese proceso Dios me enseñó muchas cosas. En ese tiempo fueron 2 años que estuvimos viviendo en casa de mis suegros, pero en esos 2 años yo hoy puedo decir que Dios me bendijo, que Dios me hizo ver las cosas de manera diferente totalmente, y por eso es que tengo gratitud con mis suegros, con Dios principalmente, pero por eso menciono que ellos también fueron pieza clave en este llamado. Y bueno, comenzamos a vivir ahí. Estando ahí, pues surgieron otros procesos, surgieron otras pruebas. Nosotros seguíamos sirviendo a Dios de tiempo completo, pero pues había cosas que había que ordenar en nuestra vida, había cosas que había que cambiar en nuestra manera de pensar. Y bueno, así lo fue haciendo Dios. Dios fue moldeándonos, Dios fue transformándonos. Dentro de ese proceso vino un proceso fuerte en nuestra vida. Recién habíamos llegado a casa de mis suegros. Mi esposa comenzó a tener algunos malestares, y yo le dije, bueno, yo creo que quizá estás embarazada. Y por la emoción y todo, como quieran llamarle, en ese momento la llevé a hacer una prueba, un análisis de sangre. Y bueno, 2 horas después nos entregan los resultados y resulta que dio positivo y está embarazada. Ahora viene el problema en el que ahora ella embarazada, yo pues sin trabajo, sin dinero, sirviendo a Dios de tiempo completo, pero la economía no había en ese momento. Dimos la noticia a mis suegros, les contamos que pues ella está embarazada. Mis suegros pues se pusieron contentos, pero continuó un proceso. Cuando llega el primer mes de embarazo, mi esposa pues comienza a tener problemas, comienza a tener un ligero sangrado. Pues me preocupo. El sangrado y el dolor aumentaba, entonces pues yo me moví, la llevé al doctor. El primer médico que la llevé dijo que todo estaba bien,
regresamos a casa, pero el dolor seguía y el sangrado. La llevo a otra clínica y pues me dicen lo mismo, le hacen un ultrasonido, dicen que todo está bien, pero yo no me quedo con eso. Se controló ella un poco, pero el sangrado siguió. Viene este proceso donde ella tenía que estar totalmente en reposo. Ella sigue en reposo y pues yo tenía que generar economía porque hacía falta. Y recuerdo que comencé a ver un video y comencé a ver cómo hacían donas. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hacer donas. Y recuerdo, todo fue un proceso, de verdad. Hay cosas chuscas, pero que realmente son parte del proceso. Le digo a mi esposa, ¿qué te parece si hago la prueba? Y ella me dice, adelante. Pero para hacer la prueba yo compré 2 kilos de harina y yo hice la prueba con 2 kilos de harina sin saber que todo iba a salir mal. Y entonces hice los 2 kilos, salieron completamente mal. Después mi suegra me dice, bueno, si era una prueba lo hubieras hecho con medio kilo, pero pues yo me quise aventar 2 kilos y eché a perder 2 kilos. Pero ¿saben una cosa? Aunque me sentí triste porque yo decía, Dios no está conmigo, ¿por qué no me ayudó? ¿Por qué esto salió mal? Pero bueno, Dios quería despertar algo en mí, sinceramente. Dios quería despertar algo en mí que hoy lo entiendo. Hice la prueba posteriormente con medio kilo y bueno, me salieron un kilo hice, recuerdo, me salieron. Mi esposa, pues yo prácticamente le hacía todo a mi esposa porque ella no podía moverse, debía de tener mucho reposo. Y en ese mismo momento que me salió el kilo y me salieron bien, yo le dije a mi esposa, ahorita vengo. Y en ese momento me salí a vender y por la gracia de Dios vendí todo. Regresé con dinero a casa y muy motivado para seguir adelante. Y después de esto, bueno, surge un negocio para no hacer esto más largo. Empecé yo a involucrarme más con este tema de la repostería y bueno, eso me llevó a descubrir otras cosas, a hacer no solamente eso. Empecé a aprender a hacer muchas cosas más que comenzamos a vender y comenzamos a generar economía a tal grado de que comenzaron a conocernos ahí alrededor de donde vivíamos y nos pedían, ya te entregamos a domicilio. Bueno, fue algo impresionante, de verdad algo impresionante, pero fue un proceso que tuvimos que vivir. Dios empezó a bendecirnos económicamente a través del trabajo que Dios nos permitió realizar, de hacer repostería y todo esto. Pero mi esposa seguía con el problema del embarazo y cada mes comenzó a tener sangrados. Entonces yo tomo la decisión de llevarla a otro médico, el más especializado, la llevo. Le hace un ultrasonido y resulta que ella no estaba embarazada. Fue un golpe muy duro, de verdad lo recuerdo. Mi esposa no paraba de llorar porque para ese tiempo se supone que ella ya tenía 5 meses de embarazo. Su vientre estaba inflamado, pero no había nada. El médico nos dijo que no. Regresamos de ese médico. Yo quise otra opinión y la llevo a otro médico. Aunque el primero la verdad nos trató muy mal. Yo creo que eso también influyó mucho en el dolor que sentimos, ¿no? Porque era una noticia fuerte, pero también la manera en la que nos trató el médico yo creo que tuvo mucho que ver. Tomo la decisión de llevarla a otro médico, la llevo, muy amable, de verdad muy amable. No lo menciono por cuestiones, ¿verdad?, de privacidad, pero realmente un doctor muy amable, que yo sé que Dios lo puso en nuestro camino porque tomó nuestro caso, le hizo a mi esposa un estudio. Le llamó la atención el hecho de que el resultado de cuando ella estuvo embarazada haya salido positivo y luego los sangrados y todo esto, pero resulta que este médico nos dice que ella nunca estuvo embarazada.
a un estudio que él realizó a mi esposa. Resulta que ella nunca estuvo embarazada, según lo que él nos dice. Entonces, él, repito, toma el caso, no nos cobró nada, nos dijo que no nos preocupáramos, que no había problema, que a él había interesado ese caso. Él nos dio la explicación. Entonces la conclusión que él tomó es que desde los resultados de sangre, del examen de sangre, estuvieron mal. Él desde ahí nos dice que estuvo mal, pero por lo tanto fue un proceso muy, muy fuerte, un proceso muy, muy doloroso. Aunque dentro de todo eso, bueno, mi esposa estaba bien. Y después de eso, automáticamente como que su vientre empezó a desinflamarse. Ya eran problemas, ¿verdad? Que su cuerpo ya se estaba preparando para algo que no había. Entonces fue un poco complicado, pero pues bendito Dios que todo estuvo bien. Un proceso en el que nos tocó lloramos mucho, pero Dios nos fortaleció, Dios nos bendijo. Después de esto, nosotros seguíamos firmes con seguir a Dios, con seguirle sirviendo, a pesar de lo que estaba pasando. Procesos complicados, pero pues Dios sabe lo que hace en nosotros y por qué lo hace, ¿verdad? Es necesario una preparación, es necesario pasar por diferentes situaciones para que nosotros aprendamos a conocer a Dios y a ser fieles a Él. Después de esto, bueno, surge otro proceso. De verdad que hoy lo cuento y me causa risa, pero en el momento era muy doloroso, porque resulta que después de esto nosotros seguimos con el negocio. Nosotros hacíamos donas, hacíamos pan, hacíamos bolovanes. Los bolovanes crecieron mucho. Empezamos a tener ahí cierta fama, porque ya entregábamos pedidos en escuelas, en fiestas. La verdad que era algo comenzamos a darnos a conocer. Ya teníamos pensado, por el éxito que estábamos teniendo, de poner un puesto, un negocio ya formal. Ya nos estamos enfocando en lo del negocio, el negocio, sin descuidar lo de la obra de Dios, pero ya nos estamos enfocando en rentar un local, en pagar empleados. Ya estamos realizando ese plan de trabajo, cuando de repente, por eso les digo que parece chusco, pero de repente lo que hacíamos dejó de salir. No me refiero a que dejó de venderse, sino que algo peculiar que tenían nuestros productos es que eran muy, ¿cómo llamarlo? Muy esponjosos. Las donas eran muy esponjosas, los bolovanes eran muy esponjosos, y eso llamaba mucho la atención. Pero de repente, usando la misma técnica, los mismos productos, la misma temperatura, todo lo mismo, dejó de salir. Las donas no se inflaban, los bolovanes no se inflaban. De verdad, repito, es algo chusco, pero todo comenzó a venirse abajo. Todo. Los pedidos que empezamos a entregar, para esto otra secundaria nos había contactado para llevarles bolovanes, y resulta que entregamos el pedido por compromiso, pero la verdad los bolovanes no se inflaron. Fue la primera y última vez que nos compraron. Les repito, hacíamos donas, las donas no se inflaban. Si no se inflaban, salían mal. Todo empezó a venirse abajo. De un momento a otro, todo se empezó a venir abajo. Los ahorros que teníamos, que empezamos a generar, pues empezaron a ir, porque empezamos a intentarlo y fracasábamos, y lo volvíamos a intentar, y todo empezó a irse abajo. Todo. Y se acabaron los ahorros, y viene este proceso otra vez, donde pues ya no había economía. Ya no podíamos hacer producto, porque el producto ya no salía, por más que lo intentábamos, les repito, con los mismos materiales, con la misma técnica, con la misma temperatura, pero ya no salía. Entonces fue algo bastante chusco, pero en el momento fue doloroso, porque decíamos, bueno, Dios, ¿qué está pasando? En lo personal, yo le decía a Dios,
¿Qué es lo que sucede? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy pecando, Señor? ¿Qué está pasando? No lo entendía, de verdad no lo entendía, porque a mí se me hacía algo sorprendente que de la noche a la mañana todo se vino abajo. Y yo muchas veces le pregunté a Dios que por qué lo permitía. Llegué a dudar de que Dios estaba conmigo, de que Dios me había llamado, y fue algo verdaderamente fuerte, pero seguíamos dentro del proceso. Recuerdo que en ese proceso mi suegro tiene él tiene vacas que luego ordeña, y recuerdo que una mañana me dijeron que fuera a buscar la leche que él había ordeñado. Entonces fui, me subí a la motocicleta y me fui, y en ese trayecto de la casa al lugar donde trabaja mi suegro, pues es terracería, ya no hay casas, ya está todo solo. Y yo recuerdo que iba en la motocicleta y comencé a preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué las cosas dejaron de salir? Y empecé a quejarme y a cuestionar a Dios. Y recuerdo mucho esa mañana, fue una mañana, recuerdo mucho que Dios habla a mi vida en ese camino, a solas, donde no había nadie. Y recuerdo que ya venía yo de regreso cuando Dios me dijo: ¿por qué en lugar de quejarte no me cantas? Cuando yo escucho esa voz, yo comencé a quebrantarme y entendí que Dios no quería que yo me quejara. Y comencé a cantar, y recuerdo que comencé a cantarle esa canción, ese canto que dice: cuán grande es Dios. Y mientras yo cantaba, yo le decía a Dios: cuán grande eres, Señor. Por medio de ese canto, Dios comienza a quebrantarme a tal grado de que yo paro la motocicleta y comienzo a llorar en ese lugar. Y comienzo a llorar, y Dios empieza a consolarme. Y recuerdo que vino una palabra de Dios a mi vida y me dijo: yo soy tu padre. Y luego me dijo: ¿crees que no conozco tus problemas? Y después de eso vino otra pregunta que me dijo: ¿crees que no puedo bendecirte? Solamente adórame. Y entendí aquella palabra cuando Dios libera al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Dios le dice a Moisés que le dijera al faraón: di a faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y esa palabra a mí me golpeó el corazón, porque entendí que el desierto es para adorar a Dios. Entendí que cuando Dios nos lleva al desierto, no es para quejarnos, no es para cuestionarlo, no es para renegar. Cuando Dios nos lleva al desierto es para adorarlo. Y la finalidad de que Dios llevara al pueblo de Israel al desierto es porque lo iba a preparar para las tierras prometidas. Entonces, hoy entendí que el desierto es un proceso. El desierto es para adorar a Dios, pero también cuando hay un desierto es porque viene una bendición, porque Dios te está preparando para una bendición. Entonces, en ese momento lo entendí. Yo comencé a adorar a Dios, y en ese momento Dios me hizo saber que todo iba a estar bien. Arranqué la motocicleta, llegué a casa, y lo primero que hice fue llegar y abrazar a mi esposa, y le dije: Dios hizo esto y Dios me dijo esto. Y recuerdo que ella también comenzó a llorar y me dijo: yo lo creo. Y en ese momento seguimos creyendo a Dios. Dios nos motivó, a pesar de que ya no salían las cosas, pero Dios nos motivó para seguir adelante. Así que hoy, ¿verdad? Yo quiero decirle a usted que me ve: si usted está pasando un proceso, alguna prueba, adore a Dios. De verdad, eso le va a ayudar mucho. Adore a Dios. Olvídese del problema.
y adore a Dios, exáltelo, dele gracias a Dios. Eso le va a fortalecer, eso le va a fortalecer mucho. Y bueno, siguió el proceso en nuestra vida. Meses después, pues mi esposa empieza a tener otra vez síntomas, y pues ya ahora sí yo me fui a la segura, ¿verdad? Le digo, vamos a un ultrasonido, y nos fuimos de lleno a un ultrasonido, y pues resulta que mi esposa estaba embarazada, ya como una prueba más exacta, ¿verdad? Que es un ultrasonido. Y bueno, ese día fue un día de mucha alegría, de mucho gozo, porque pues era real. Ahora sí era real, mi esposa estaba embarazada. Y en ese momento pues yo no pensé en la cuestión económica, nada. Yo simplemente me gocé mucho, porque pues era algo ya real, que mi esposa estaba embarazada. Y continuamos nosotros en el proceso. Regresamos a casa con mucha alegría, pero el proceso siguió. Nosotros seguimos sirviendo a Dios, pero igual yo no tenía trabajo, no había economía por consecuente, ¿verdad? Pero nosotros teníamos mucho trabajo en Dios. Nosotros atendíamos la misión, apoyábamos en la iglesia a nuestro pastor, visitábamos familias, teníamos un grupo pequeño en un hogar. Entonces teníamos mucho trabajo. Mi esposa daba clases a los niños, y en cuanto a la obra de Dios teníamos mucho trabajo, pero la economía faltaba, y mi esposa pues comenzó a avanzar en el embarazo. Pues el embarazo pues requiere gastos también. De una u otra manera Dios fue dándonos su provisión, pero me voy a brincar hasta el punto donde pues ya mi esposa tenía 8 meses de embarazo. Y pues lo tradicional, ¿verdad? El famoso baby shower. Yo recuerdo que mi esposa me preguntó en una ocasión, ¿no vamos a hacer baby shower? Y yo le dije, dame tiempo. Yo comencé a orar a Dios, y yo le dije, Dios, ¿podrá ser esto algo a lo mejor tradicional? Pero mi esposa lo anhelaba, mi esposa lo quería, y luego para esto familiares de ella le mandaban fotos de otros baby showers, y ella se emocionaba, y ella me decía, ¿por qué no hacemos esto? Y yo le decía sí, y ella me preguntaba luego cada rato, ¿y sí lo vamos a hacer? Y yo le decía sí, espérame. Pero yo estaba orando a Dios porque yo no tenía los recursos. Y yo recuerdo que una noche yo comencé a orar, y yo le dije, Dios, yo sé que esto a lo mejor puede ser algo tradicional y a lo mejor no tiene mucha importancia, pero mi esposa lo quiere. Y concédeme, yo le dije a Dios, concédeme regalárselo a mi esposa. Y pasó esa noche, llegó el siguiente día, y ya por la tarde ya estaba anocheciendo, yo me metí a bañar, y mientras me estaba yo bañando escucho que suena el teléfono, y mi esposa contesta, y ella empieza a decir, sí, vamos a estar tal día, sí, aquí vamos a estar en la casa. Ah, bueno, los recibimos. Empecé a escuchar ese tipo de conversación, y mientras yo terminaba de bañarme, viene una palabra de Dios, y recuerdo que lo que vino a mi mente de parte de Dios solamente dijo, ya está hecho. Y cuando Él me dijo eso, yo dije, Dios, yo todavía le dije, Dios, si es lo que estoy pensando, que cuando yo salga del baño mi esposa esté llorando. Se me ocurrió decirle eso a Dios, y simplemente le dije, Dios, que mi esposa esté llorando. Y cuando yo salgo del baño, yo escucho un llanto, y salgo al corredor de la casa de mis suegros y encuentro a mi esposa llorando. Cuando yo la veo a ella llorando, pues mi corazón se quebranta, porque yo sabía que Dios había hecho algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Le pregunto a mi esposa, y recuerdo que ella me dice, me hablaron las hermanas de la iglesia y me preguntaron que si íbamos a estar, recuerdo, no sé si era día viernes o sábado, pero ella me dijo, me preguntaron que si íbamos a estar el día viernes, me parece que era viernes, y le digo, ¿y por qué lloras? Y ella me dice, no, pues es que me dijeron que van a venir, que quieren platicar conmigo. Dice, pero yo estoy segura que quieren venir a hacerme un baby shower. Le digo, bueno, pues que me gocé, aunque era solo una suposición.
Pero bueno, para no alargar más esto, resulta que llega el día y recuerdo que como a las 2 de la tarde empiezan a llegar las hermanas. Pero de verdad fue algo impresionante, de verdad que me gozo mucho y no sé, quizás se quebranta un poco mi voz, pero recuerdo que empezaron a llegar las hermanas y empezaron a llegar para decorar y empezaron a adornar el corredor de la casa de mis suegros. Empezaron a adornarlo de tal manera que la verdad que me impresionó mucho. Más adelante les voy a compartir unas fotos, pero fue impresionante cuando ellos empezaron a adornar. Pero más impresionante fue cuando llegó la hora del baby shower, porque resulta que sí, que todas las hermanas se habían cooperado, todas las hermanas habían decidido darle esa sorpresa a mi esposa. Y impresionante fue cuando yo llego y ya estaban todas reunidas, y cuando yo veo la cantidad de hermanos que estaban en ese baby shower, la manera en la que decoraron, fue de verdad que ni yo trabajando y ahorrando el dinero de todo un mes, yo creo hubiera podido hacerle un baby shower como el que las hermanas le hicieron a mi esposa. Fue impresionante, de verdad que yo doy gracias a Dios por esas hermanas que lo organizaron en ese momento, porque fue algo tan motivante para nosotros. Fue algo donde yo pude ver la fidelidad de Dios. Yo pude ver que Dios estaba pendiente de nosotros. Y quizá en algo insignificante para algunos podrán decir eso pues no tiene mucha importancia, mucha relevancia. Pero el verlo de verdad, el ver la felicidad en el rostro de mi esposa. Ella anhelaba tener un baby shower, y el ver la felicidad en su rostro, yo simplemente le dije a Dios, gracias Señor, porque yo sé que tú eres fiel. Y eso me motivó mucho a seguir adelante, a seguir sirviendo a Dios. Y fue impresionante la cantidad de regalos también que le llevaron a mi esposa, a nuestra pequeña, porque fue una niña que ya tiene ella 2 años, 3 meses. Fue impresionante de verdad. Hoy lo comparto y sí me causa sentimiento recordarlo, porque fue algo impresionante ver a Dios obrando de esa manera cuando nosotros no teníamos nada realmente. Dios sabe que no había nada absolutamente, pero hoy entiendo, ¿verdad? Aunque no teníamos nada visible, pero teníamos lo más hermoso, que es la presencia de Dios, la fe en Dios, y ver ese acto que Dios hizo me enamoró más de Dios, y me llevó a servirle mucho más. Y bueno, pasó, ¿verdad? Fue un día hermoso, fue un día maravilloso. Ver a mi esposa al final, ya cuando estábamos solos, abriendo los regalos y acomodando todo, fue impresionante, de verdad, como Dios obró en esa situación. Continuó, ¿verdad? Bueno, se acercaba el día de que se iba a aliviar mi esposa, y recuerdo mucho una noche, faltaba una semana, si no mal recuerdo, faltaba una semana para que ella se aliviara, y recuerdo que esa noche mi esposa, ya estábamos acostados y mi esposa me preguntó, ¿cuál es tu otro recurso? Yo le dije, ¿cómo? Sí, dice, ¿qué recurso tienes? Porque ya me voy a aliviar y no pudimos ahorrar. No hay dinero. Y recuerdo mucho esa noche, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no tengo otro recurso, yo no tengo otra opción. Mi único recurso es mi Señor Jesucristo. Mi única opción es el Señor. Yo decidí poner toda mi confianza en Dios, porque yo realmente no tenía otro recurso. Yo había puesto toda mi confianza, toda mi fe en el Señor, y yo sabía que Dios iba a obrar, Dios iba a hacer algo, y al final Dios lo hizo.
Al final Dios nos bendijo, Dios provió. Muy agradecido con Dios por lo que Dios hizo, muy agradecido por el apoyo también con mis suegros. Por eso les mencionaba que ellos son parte clave en ese llamado, porque tuvimos mucho apoyo también de parte de ellos, y de verdad que también estoy muy agradecido con ellos por todo lo que hicieron también por nosotros, por el apoyo, por la paciencia, por muchas cosas. Yo recuerdo mucho que salíamos a vender, mi esposa y yo, cuando hacíamos ventas, y yo recuerdo que nosotros llegábamos a veces desanimados porque a veces no se vendía, y yo recuerdo mucho que mi suegra siempre nos preguntaba: ¿y cómo les fue? ¿Terminaron? Y no, pues quedaron tantos. Y recuerdo que ella siempre decía: pues no importa, no los comemos, tocamos de a tantos. Entonces esa palabra que ella usaba a mí me animaba, porque yo llegaba desanimado, pero si nos quedaba mucho, ella decía: bueno, pues tocamos más. Entonces esas palabras a mí me animaban y alejaban la tristeza que en algún momento yo sentía, el desánimo. Entonces por eso les repito, ¿no?, que fueron pieza clave. Siempre de alguna manera hubo una palabra ahí de aliento, una palabra de ánimo que nos ayudó a salir adelante, pero bueno, el proceso continuó, y recuerdo que pasaron ciertas cosas que, bueno, voy a omitir en ese testimonio, pero que también causaron mucho dolor en nuestra vida. Cuando ya Dios nos hace el llamado para pastorear, yo recuerdo que estábamos pues mal, repito, económicamente. Ya mi hija había nacido, tenía 3 meses, si no mal recuerdo, cuando para mí fue el parteaguas, para mí fue el momento crucial del llamado. Repito, estoy omitiendo muchas cosas fuertes que quizá pasamos, pero el momento crucial fue ese. Mi hija tenía 3 meses de nacida, y recuerdo que días antes de esto que voy a contar a continuación, días antes yo le había yo dicho a Dios que como que ya estaba yo cansado de no ver su bendición, de no ver su mano en lo económico, más que nada, ¿no? Y yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Señor? No, yo creo que nos vamos a ir, mi esposa y yo, a trabajar, vamos a dejar todo. Y como que yo ya había tomado la decisión. Entonces al día siguiente mi hija tenía una cuna en la que la colgábamos y la mecíamos ahí, y yo comencé a mecerla. Si no mal recuerdo, eran como las 10 de la mañana cuando yo comencé a mecerla, a mecer a mi hija, y le hablo a mi esposa, y ella va, y le digo: oye, ¿sabes qué? Le digo: tengo hambre. Yo tenía hambre en ese momento. No, hasta ese momento no habíamos comido, y yo le dije: tengo hambre. Entonces recuerdo que mi esposa me miró, y yo no olvido ese rostro de mi esposa, porque ella me miró y con una cara como de tristeza también me dijo, dice: yo también tengo hambre, dice. Cuando ella me dijo eso, yo sentí un dolor en mi corazón, y en ese momento, ahí mientras yo mecía a mi hija, yo comencé a decirle a Dios: Dios, soy un miserable, Señor, no soy capaz ni siquiera de mantener a mi esposa, a mi hija. Yo creo que me equivoqué. Esas fueron mis palabras. Yo le empecé a decir a Dios: yo creo que me equivoqué, Señor. Yo creo que tú no me llamaste. Yo creo que yo no soy para esto. Empecé a cuestionar, y empezaron a surgir tantas dudas en mi mente. Y yo le dije: ya, Señor, ya entendí que tú no me llamaste. Entonces hoy voy a reafirmar mi decisión. Nos vamos a ir, mi esposa y yo, a trabajar. Y yo estaba muy quebrantado, más que enojado, estaba yo quebrantado en mi espíritu. Y recuerdo mucho el momento cuando yo termino de decirle esto a Dios,
yo siento literalmente, siento como si alguien me hubiera abrazado en ese momento. Y en mi oído comenzó una voz muy suave a cantar ese canto que dice: ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Entonces cuando yo escucho esa voz en mi oído que me dice: ya viene la recompensa, en ese momento, al sentir ese abrazo y esa voz que me decía que ya viene la recompensa, yo comienzo a llorar en ese momento. Dios me tocó de una manera impresionante, yo comencé a llorar y recuerdo que lo único que yo decía es: lo creo, Señor. Yo decía: lo creo. Y en ese momento dejo por un momento a mi hija y me voy al cuarto y llamo a mi esposa y recuerdo que le digo, cuando ella entra al cuarto, yo cierro la puerta del cuarto y yo le digo a mi esposa: se acabó. Y ella no me entendía y ella me decía: ¿por qué se acabó? Y decía: ya vienen tiempos mejores, ya este proceso se acabó, ya Dios, ya viene la bendición de Dios. Y ella me decía: ¿por qué dices eso? Y entonces yo le dije: pasó esto. Y comienzo a contarle lo que les acabo de contar. Le digo: y Dios me dijo que ya viene la recompensa. Mi esposa comienza a llorar y me dice: lo creo, dice, yo creo que ya viene. A partir de ese momento, le comparto a ustedes, a partir de ese día, por eso no se me olvida, a partir de ese día, nuestra vida cambió por completo. Dios le dio un giro a nuestra vida totalmente. Fue algo, por eso les digo, ese fue el momento crucial. Por eso, aunque estoy omitiendo algunos procesos también muy fuertes en nuestra vida, pero ese punto fue un punto crucial en nuestra vida. A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Yo recuerdo que tiempo antes yo había querido adquirir un vehículo, una motocicleta, y no había podido. Me lo habían negado 3 veces. Y comienzo a trabajar, comienza a caerme trabajo. Yo trabajo el oficio de la albañilería y de la soldadura, entonces comienza a caerme trabajo, que ya tenía mucho tiempo que no me caía trabajo. Comienza a caerme trabajo y comienza a solventar algunos gastos en la vida de mi esposa, y comencé a ver la bendición de Dios. Un mes después de eso, mi hermano me anima a sacar una motocicleta, porque él iba también a adquirir una, y voy con él y yo le dije: pues vamos. Le digo: pero pues yo ya hice el trámite y la verdad que me han rechazado, pero vamos. Entonces lo acompaño a él, hago yo el trámite de la motocicleta, y pues resulta que en 2 horas ya tenía yo la motocicleta. Entonces fue impresionante. Cuando yo llego a casa en la motocicleta, y mi esposa sabía que iba yo a ir, pero ella consciente de que no me iban a dar la motocicleta. Pero cuando yo llego a casa en motocicleta, mi esposa se sorprende. Le digo: mira, pues resulta que sí me la dieron. Y eso fue una confirmación también, porque yo estuve orando por eso, ¿no? Y Dios nos dio su provisión. Pero continuamos en esa parte, ¿verdad?, en la que ya nuestra vida estaba cambiando. Para esto comienzo a trabajar con un albañil, y yo entré con él, o sea, él era el encargado de la obra. Pero resulta que a lo largo de un mes él dejó el trabajo. Esto, lo que les estoy contando, pasó en una semana. Yo adquiero la motocicleta, yo sigo trabajando con ese varón. Él deja el trabajo, lo deja botado. Por algunas razones, él deja el trabajo, y el trabajo queda pues apenas lo estaba iniciando. Realmente el trabajo estaba casi intacto. Y resulta que, para no hacer más largo esta historia, resulta que la dueña de la casa, era una casa que se iba a construir, pues me dice que por qué no lo hago yo. Pues resulta que yo agarro el trabajo, y lo agarré pues desde todo, entero el trabajo.
A los 4 días de que yo agarro el trabajo, me habla mi pastor por teléfono y me dice: necesito que vengas tú y tu esposa porque quiero hablar con ustedes. Le digo: sí. Días antes de esto, yo le dije a mi esposa una mañana que me levanté, le digo: no sé por qué hoy me levanté con un sentir. Y ella me decía: ¿cuál? Porque yo también, ella me dijo esto, yo también. Le digo: pues resulta que me he levantado con el sentir de que Dios nos va a llamar a una obra, pero lo siento muy real. Y dice mi esposa: bueno, pues yo también, dice, yo he estado sintiendo que Dios nos va a llamar a una obra. Pero fue un comentario que hicimos. Luego Dios lo siguió confirmando. Pero bueno, acepto yo el trabajo de esa señora que yo le hiciera a su casa. Y me habla mi pastor: vamos a verlo. Y pues resulta que mi pastor nos dice: hay una necesidad en tal iglesia, la iglesia de Gavino Barreda, donde estamos pastoreando. Dice: y pues ya llegó el momento, dice, llegó el momento en el que tienen ustedes que partir a una obra. Entonces él nos hace ver que Dios le hace sentir a él que somos nosotros las personas a las que tiene que llamarnos a este lugar. Nos hace el llamado, aceptamos el llamado, pero venía un problema. El problema era que nosotros no teníamos muchas cosas y nosotros ya teníamos que, aceptando la iglesia, teníamos nosotros que pues venirnos a vivir a la casa pastoral, pero no teníamos muchas cosas, la verdad. Y yo le decía a Dios: pues nos hacen falta varias cosas. ¿Cuándo podré comprarle a mi esposa sus cosas, ¿no? Bueno, resulta que agarro ese trabajo y comienzo a trabajar y comienzo a ahorrar. Comencé a ganar pues un dinero que no esperaba, y comencé a ahorrar. Y yo recuerdo, la verdad, esa parte como que sí me quebranta mucho, porque yo recuerdo que mucho tiempo yo añoraba, yo decía: Dios, ¿cuándo voy a poder comprarle a mi esposa algo? Ella luego veía algún refrigerador y me decía: ¿cómo me gusta ese? ¿Cómo me gusta esa lavadora? ¿Cómo me gusta ese comedor? Y yo realmente sabía que no, en ese momento no podía, y yo siempre le preguntaba a Dios: ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo? Comencé a ahorrar. Cuando yo determino que ya tenía yo cierta cantidad, recuerdo que un día llego del trabajo, llego con mi esposa y le digo a mi esposa: necesito que te arregles porque vamos a salir. Y ella me dice: ¿a dónde vamos a ir? Le digo: arréglate. Y entonces ella se arregló y entramos a una tienda, que no voy a mencionar la tienda, ¿verdad? Pero entramos a una tienda donde venden todo ese tipo de cosas. Y cuando llegamos a la tienda, yo le dije a mi esposa, la llevé al área de refrigeradores. Y yo recuerdo mucho esta escena. Mi esposa, llevo a mi esposa al área de refrigeradores y le digo a mi esposa: escoge el tuyo. Y ella como que volteó y me miró y me dice así como que: ¿qué estás diciendo? Y yo le dije: te traje para que escojas tu refrigerador. Y ella muy, muy emocionada, de verdad, no olvido esos rostros de mi esposa, porque ella anduvo por todos los refrigeradores abriéndolos y observándolos, y de repente llega el vendedor, ¿verdad? Y yo le dije que íbamos a escoger un refrigerador y me dice: ¿su compra va a ser a crédito o va a ser de contado? Y créanme que yo sentí, y lo digo con mucha humildad, pero yo sentí un gozo tan profundo en mi corazón cuando yo pude decirle al vendedor: mi compra va a ser de contado. El saber que Dios me había dado su bendición, su provisión, y el ver a mi esposa tan contenta porque ella estaba escogiendo su refrigerador. Termina de escogerlo y después de eso la llevo a otra mueblería, y ya llegando a esa mueblería dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? Le digo a mi esposa: bueno, pues te traje que escojas tu lavadora. Y pues de la misma manera mi esposa no lo esperaba, ¿verdad? Pero pues igual ella emocionada escoge su lavadora. Posteriormente escogió comedor.
y otras cosas que Dios nos dio su provisión para poder pagarlo. Pero a lo que voy, si comparto esto, es porque Dios, un día escuchaba un pastor que decía: Dios es experto en hacer de repentes. Y yo decía: ¿cómo es eso, no? Y sí, que un momento estás en un lado y de repente Dios te pone en otro lado. Un momento estás en una situación y de repente Dios te pone en otra situación. Y eso es lo que Dios hizo en nuestra vida. Dios dio un giro total a nuestra vida. De verdad, Dios cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra manera de ver las cosas. Pudimos adquirir eso de tal manera que cuando nosotros nos cambiamos en la mudanza para la casa pastoral, pues yo recuerdo que el señor que nos trajo, que nos hizo el flete, dijo: no, dice, usted es muy bendecido porque usted viene estrenando de todo. Él vio lo que estábamos estrenando, pero él no sabía el proceso que había detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces hoy podemos ver la fidelidad de Dios, cómo Dios cambió todo. Y digo, no es que nosotros hoy, claro que seguimos pasando procesos, pero todo eso que pasó afirmó nuestra fe, afirmó nuestras convicciones. Hoy estamos aquí ya sin dudar que Dios nos ha llamado, sin dudar que si estamos en este lugar es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque realmente es algo impresionante. Dios es fiel, realmente hoy podemos decirles: Dios es bueno y Dios es fiel, aunque no lo merezcamos, aunque a veces nosotros seamos infieles, aunque a veces nosotros no somos tan buenos, pero Dios es fiel, Dios no falla, de verdad. Hoy yo le hablo, le comparto esto. Repito, omití muchas cosas que quizá más adelante vamos a ir compartiendo, y quizá a lo mejor ustedes escuchen otras cosas de otros pastores que compartan, pero hoy quise compartirles esta parte, el momento crucial de cómo Dios nos hizo el llamado, cómo Dios nos respaldó, porque pues Dios nos dio su provisión para poder cambiarnos ya, ¿verdad? Y pastorear la iglesia. Y también nos dio su provisión para ese vehículo que adquirimos, esa motocicleta, que es pues donde nos movemos de aquí para allá, mi esposa, mi hija y yo, que cada vez cabemos menos. Pero así como Dios nos dio la provisión para esa motocicleta, sabemos que cuando Dios sepa que necesitamos un automóvil, Dios también lo va a proveer. Ya no tenemos duda de eso, pero todo es al tiempo de Dios. Hay procesos y los procesos sirven. Hoy quiero decirle que los procesos sirven para fortalecernos. Los procesos sirven, son una bendición. Cuando usted aprende a ver los procesos de una manera diferente, usted no va a ver un problema, usted va a ver una oportunidad de crecimiento. Usted va a ver, cuando usted se enfrenta a una adversidad, ya no va a ver usted la adversidad, usted va a ver un proceso para recibir algo mayor. Entonces, hoy de verdad que Dios nos cambió por completo, cambió nuestra vida por completo. Hoy podemos decir que somos personas bendecidas, y eso no quiere decir que, como dice por ahí, nadamos en la abundancia, pero Dios es fiel. Hoy podemos decir que Dios no falla, que Dios cumple sus promesas, que Dios, todo lo que Él promete, créanme que Dios lo cumple. Hay una palabra por ahí que dice que Dios no es injusto como para olvidar todo lo que por amor a Él hacemos. Todo lo que usted hace para Dios tiene una recompensa, todo, de verdad, todo. Nosotros no sabe cómo servimos en la iglesia donde antes éramos miembros. Usted no sabe los procesos que tuvimos que pasar, donde tuvimos que mostrarle a Dios que realmente estábamos convencidos de servirle. Y es que también nuestras decisiones son probadas. De verdad que hay muchas cosas más que más adelante les voy a compartir. Quise compartirles solamente esta parte. Y hay un canto que a mí me marcó mucho y me ayudó mucho en esos procesos, y que hasta la fecha me sigue bendiciendo. Pero en esos momentos de proceso no paraba yo de escuchar ese canto, no paraba yo de escucharlo.
de cantarlo. Y yo quiero cantarlo, quiero que ustedes lo escuchen. Espero que les bendiga. Si de momento lo canto y se quiebra mi voz, es por ciertas cuestiones, ¿verdad? De recordar, pero es un canto que de verdad a mí me bendijo mucho y que espero que le bendiga a usted. Me ayudó mucho en este tiempo de proceso y que espero que usted también. Y quiero compartirlo con usted. Espero que me salga bien y que usted pueda ser muy bendecido. Este canto que quiero compartirles, me repito, es un canto que a mí me ayudó mucho en esos tiempos de proceso, que se llama Dios no falla. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Escúchelo, espero que le bendiga de verdad. Para los de fe, ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar, en esos momentos incansables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar: Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso y que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy tú no puedes entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso y que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy tú no puedas entenderlo, Dios no se equivoca, tiene un plan para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta. Escucha, Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Nunca fallará, nunca fallará. Este canto es un canto que me bendijo mucho porque entendí que todos los procesos son necesarios. Entendí que Dios no falla y, como dice este canto, Dios es fiel.
aunque no lo puedas entender, ¿verdad? Dice que todo es parte de un proceso, que todo a su tiempo llegará. Así que si hoy tú estás viviendo un proceso, si hoy tú estás atravesando un problema, si hoy quizás estás dudando del llamado que Dios te ha hecho, yo quiero decirte, no dudes. Yo quiero decirte, sigue adelante. Seas pastor, seas líder, seas miembro de una iglesia. Hoy quiero decirte, si Dios te llamó, si Dios prometió algo en tu vida, ten la certeza de que Dios lo va a cumplir. Ten la certeza de que el Dios al que tú has decidido creer, al que tú has decidido servir, ten la certeza de que Dios te va a respaldar y de que Dios va a suplir tus necesidades y de que Él tiene cuidado de ti. No dudes del cuidado de Dios. Recuerda que Dios es tu Padre y como Padre Él tiene cuidado de ti. Así que hoy quiero repetir, si tú eres pastor, si tú eres líder, si tú eres miembro, no dudes de que Dios te ha llamado, de que Dios es fiel y de que todo lo que tú estás viviendo o que has vivido es un proceso, porque Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Dios quiere llevarte a ese lugar de bendición. Dios quiere llevarte a ese lugar donde tú puedas disfrutar de su presencia. Todo es un proceso. No veas los problemas, no veas las adversidades. Todo lo que Dios permite en tu vida, tienes que verlo como la oportunidad para crecer, para Dios llevarte. Miren, termino con esto. Cuando Dios me llama a sus pies, yo tuve un sueño. En ese sueño yo veía un árbol de almendra, y sé que esto se parece a la visión de un profeta, ¿verdad? Pero es la realidad, es lo que Dios me mostró. Veía yo un árbol de almendra y si ustedes se han dado cuenta, los árboles de almendra crecen como por niveles, como una copa y luego sale el palo y luego otra copa y luego sale Entonces yo veía ese árbol, había un hombre al lado mío que mientras yo tenía ese sueño, ese hombre me decía, quiero que observes. Y primero me ponía frente al árbol y yo lo veía, y yo veía todas sus copas y todos esos niveles de los que le hablo, y de repente ese hombre me tomaba de la mano y me elevaba, y yo iba viendo los niveles del árbol, y hasta la punta, pues yo veía el pico de ese árbol de almendra muy alto. Y me decía esa persona que me llevaba de la mano, ese hombre, el cual yo creo que es Dios, era Dios el que hablaba en mi vida. Cuando me llevaba a la punta del árbol, él me decía, hasta aquí es donde yo quiero llevarte. Y yo me gozaba en el sueño, yo decía, sí, Señor, yo quiero que tú me lleves ahí. Pero de repente me volví a bajar, pero me bajaba lentamente y me iba mostrando todos los niveles hasta llegar abajo. Y mientras íbamos bajando, él me decía, yo quiero llevarte allá, pero tienes que pasar por todo esto. Y cuando yo le preguntaba qué significaban esos niveles, esas copas del árbol, él me decía, son procesos. Para que tú llegues hasta allá, me decía, necesitas pasar diferentes procesos. Así que hoy los procesos que pasamos los veo como un peldaño más para alcanzar ese lugar donde Dios quiere llevarnos. Así que espero que este testimonio te haya servido, que sea de bendición para tu vida. Yo de verdad espero que sea edificante para ustedes. Espero no haberlos aburrido. Espero que realmente sea de bendición para ustedes, y que usted se identifique, comparte el video, compártalo, dele like, suscríbase, active la campanita de notificaciones y ayúdenos a que este canal llegue a muchas más personas y que puedan también ver este testimonio y muchos testimonios más. Yo sé que usted va a conocer a lo largo de este canal, va a conocer testimonios quizá mucho más fuertes, mucho más impactantes, pero yo espero que este pequeño testimonio que hemos compartido hoy sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Reciba saludos de la iglesia Sinaí en la localidad de Gavino Barreda, Veracruz. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego. Les saluda el pastor Gabriel Rodríguez Barranco. Bendiciones.